Clasificación de los planos de estudio. Anatomía topográfica. Durante el examen ecográfico, el transductor debe ser orientado de formas diferentes en relación a la anatomía topográfica espacial, lo cual es importante para la orientación anatómica de la imagen exhibida. Tenemos que para el estudio del cuerpo humano y de sus órganos, podemos realizar 3 cortes virtuales. El primero es el corte sagital, que lo divide en izquierdo a derecho. El segundo es el corte transversal, que lo divide en superior e inferior. Y el tercero es el corte coronal, que lo divide en anterior y posterior. También tiene un eje vertical o longitudinal, un eje transversal y un eje antero-posterior. Proyecciones o cortes ortogonales. Con el fin de ubicar espacialmente una estructura que es tridimensional, debemos tomar en cuenta al menos 2 proyecciones ortogonales, es decir, 90 grados una con respecto a la otra. El resultado será tener de esa imagen 2 planos. Los más comunes son longitudinal y transversal. A través de estas 2 proyecciones podemos obtener los diámetros longitudinal, transversal y antero-posterior, con lo que se puede calcular el volumen de cualquier órgano. Indicador del transductor. Todos los transductores poseen un indicador que se representa como una muesca, un punto o una línea. Como norma internacional, el indicador deberá permanecer apuntando hacia la derecha del paciente, en los cortes transversales, o hacia la cabeza del paciente en el caso de los cortes longitudinales. De esta manera, al estudiar una imagen, podemos saber cuál es la ubicación espacial que tiene. Orientación del corte ultrasonográfico. Las imágenes de ultrasonido corresponden a rebanadas o cortes de un órgano que es tridimensional, por lo que al interpretarlas debemos ubicar a nuestro paciente en el espacio. Esto va a depender de la posición en que coloquemos al transductor con respecto al cuerpo del paciente o con respecto al órgano de estudio. De esta manera, las rebanadas o cortes es como si las viéramos de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. En la imagen superior tenemos un corte longitudinal con la muestra del transductor apuntando hacia la cabeza del paciente. En la imagen inferior tenemos un corte transversal con la muesca del transductor apuntando hacia la derecha del paciente. Orientación anatómica en la pantalla. En el corte longitudinal tenemos que el lado izquierdo de la imagen es la región anatómica craneal o superior del paciente. El lado derecho de la imagen en la pantalla es la región anatómica caudal o inferior. En la parte superior de la imagen del monitor aparecen las estructuras más próximas al transductor o área anatómica anterior. En la parte inferior de la imagen del monitor aparecen las estructuras más alejadas al transductor. Es el área anatómica posterior. En el corte transversal, el lado derecho de la imagen corresponde al lado izquierdo anatómico del paciente. El lado izquierdo de la imagen corresponde con el lado derecho anatómico del paciente. En la parte superior de la imagen aparecen las estructuras más próximas al transductor, las estructuras anatómicas anteriores. Y en la parte inferior de la imagen aparecen las estructuras más alejadas, las estructuras posteriores anatómicas del paciente. En el corte oblicuo se angula el transductor conservando la muesca hacia el lado derecho del paciente, como observamos en la imagen. En los estudios endocavitarios también hacemos 2 diferentes tipos de corte, el corte longitudinal y el corte transversal. En el corte longitudinal, lo más cercano al transductor, la parte superior de la pantalla, es la región caudal o inferior del paciente. Lo que está más alejado del transductor, que se observa en la parte inferior de la pantalla, representa el polo cefálico del órgano del paciente. El lado izquierdo de la pantalla es la región anatómica anterior y el lado derecho de la pantalla es la región anatómica posterior.
En el corte transversal endocavitario se obtiene al girar el transductor a 90 grados con la muesca hacia la derecha del paciente. El transductor sigue apuntando en el sentido cefálico. Sin embargo, ahora lo que queda en la parte derecha de la pantalla será la izquierda del órgano y el lado izquierdo de la pantalla será el lado derecho del órgano. La parte superior de la pantalla será el polo inferior del órgano y la parte inferior de la pantalla será el polo superior del órgano. Aunque existen diferentes tipos de cortes para acceder a la imagen de un órgano, el ecografista deberá conocer la anatomía ecográfica para poder realizar el corte más adecuado en base a las variantes anatómicas. Se agradece su atención.